Había una reforma agraria en Bolivia ya desde 1953, después de la gran revolución de 1953. Lo interesante es que los mismos indígenas se habían movilizado, en particular los indígenas de las alturas, y hasta se habían armado. Lo que menos fue era de los indígenas de las tierras bajas, y hay que tomar en cuenta que 2/3 de Bolivia es territorio amazónico y también del Chaco. Entonces, esa zona en realidad los indígenas no se habían movilizado. Por lo tanto, la reforma agraria cuando ocurrió y cuando se les dio las tierras fue más que todo en las tierras altas por los indígenas ya armados, en muchos casos ex peones o peones de hacienda, que después se vuelven ex peones de hacienda. Y en ese sentido, lo interesante es que hubo una reforma agraria, lo que llevó a una revolución social realmente muy importante dentro de Bolivia. Por lo tanto, hubo un cambio dramático de poder en las tierras en Bolivia, pero más que todo en las tierras altas. Lo que pasó en las tierras bajas, más bien, era que los mismos terratenientes se metieron dentro del Partido Revolucionario y más bien de esa forma sofocaron las posibilidades de los indígenas de tierras bajas de entonces conseguir legalmente sus tierras. Así que en las tierras bajas no hubo reforma agraria como en las tierras altas. Entonces, el gran reto ha sido dentro de Bolivia es dar justicia también a los indígenas, lo que se llamaba antes de la frontera, porque más bien las tierras bajas eran concebidas. Uno tiene que tomar en cuenta el imperio incaico, que sí había el imperio realmente campesino, y los campesinos, digamos, de las tierras altas, entonces pudieron recuperar de alguna forma sus tierras, tanto como comunidades, como también ex haciendas que en muchos casos se volvieron comunidades otra vez o sindicatos también en muchos casos. Eso no pasó en las tierras bajas, sino más bien, y yo lo conozco muy bien, que los derechos de las tierras bajas eran más bien acopados por los terratenientes, eran ganaderos y también agricultores. Conozco en particular la parte de Piedemonte y del Chaco que queda en el sur de Bolivia y que más bien se conocía como un lugar donde había hasta casi esclavitud de los mismos todavía peones de hacienda, donde por ejemplo violaban a las mujeres indígenas que estaban allá, que no pagaban bien a los peones de hacienda, que en muchos casos tuvieron que fugarse y muchos iban más bien a la Argentina a trabajar en los ingenios en otros lugares para poder mantenerse y para conseguir alguna libertad. Entonces hasta ni podían quedarse en su propio país, en sus propias tierras para ser libres. En ese sentido fue algo bastante difícil y solamente han podido recuperar hasta cierto punto sus tierras ya en pleno siglo XXI, así como 50 años después de la reforma agraria, donde deberían haber recibido más bien sus tierras. El problema ha sido que justamente ya a fines del siglo XX y ya a principios del siglo XXI hay unas compañías petroleras que se metieron allá, y no solamente antes, que era más bien una empresa estatal, porque Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos era la empresa ya nacionalizada en 1925, pero ahora ya con muchas empresas más que todo europeas, Repsol de España, Total de Francia, etcétera,
que se metieron y tomaron tierras porque los indígenas mismos pensaban que no tenían derechos así en papel sobre sus tierras. Bueno, ahora lo que hemos descubierto hace poco es que los pueblos indígenas de las tierras bajas sí tienen prueba de sus derechos sobre la tierra, como muestran los mapas que se confeccionaron a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Los indígenas de las tierras bajas, en particular los abaguaraní, como se llama, o chiriguanos, como se llamaban antes, habían tenido una relación con el gobierno donde ellos, en vez de perder sus tierras en las supuestas leyes de tierras baldías, ¿no? Baldía quiere decir que no hay nadie, y eso, realmente esas leyes eran para quitar tierras a los indígenas. Muchas de las grandes comunidades más bien pidieron sus propias tierras baldías de sus comunidades. Entonces ellos se postularon y consiguieron sus comunidades como tierras baldías legalmente reconocido por el gobierno boliviano. Y últimamente hemos encontrado los pedidos y también hasta los mapas que existen de esas comunidades. Y eso quiere decir que ahora hemos estado en contacto con los caciques de la región, que ellos sí tienen derechos sobre tierras que no sabían que tenían, lo que quiere decir que también tienen derecho mucho más de lo que pensábamos antes, también de lo que sale del subsuelo. Ahora es una situación complicada porque según la ley española, todo lo que está debajo de la tierra pertenece al rey o pertenece al Estado. Pero al mismo tiempo, obviamente, por la contaminación ambiental que existe siempre, por el petróleo, por también los derechos de los indígenas de poder trabajar en las mismas compañías petroleras como mano de obra, etcétera, etcétera, y los caminos que se hacen a los pozos petroleros, etcétera, que sí tienen mucho más derecho y también pueden conseguir otra vez sus tierras o exigir de esas compañías mucho más recursos, porque lastimosamente esa zona es una de las más pobres en toda Bolivia, y así pueden otra vez decir que sí, tenemos derechos sobre esas tierras, hasta tenemos pruebas y está en papel, y que el mismo Estado boliviano lo había reconocido. Y eso se había perdido, en muchos casos se habían olvidado que tenían eso, y ahora sí hay la posibilidad de recuperar por lo menos una parte de esto para conseguir más recursos, para ya salir un poco de esa pobreza de la cual padece.